Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde del Señor. Me honra el poderles saludar una vez más a través de estos medios y a través de esta plataforma. Así que reciban saludos de este humilde servidor. También reciban saludos de mi amada esposa y nuestra querida hija. Así que nos sentimos contentos de poder estar a través de estos medios y a través de esta plataforma. Amén. Para así culminar con el estudio bíblico que comenzamos el martes pasado sobre el tema la paciencia en medio de la dificultad. Pero antes, amén, de proseguir, amén, y culminar con este estudio bíblico, queremos orar como siempre lo hacemos para que Dios tome absoluto control de nuestra vida, para que así ustedes allí en sus hogares y donde quiera que estén al alcance de este estudio bíblico puedan ser bendecidos y edificados a través de la enseñanza de la palabra. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, para que tú en esta hora, Señor, nos uses, oh Dios amado, para que así, Dios mío, Señor, todo oyente y todo vidente que pueda estar al alcance de esta grabación, Señor, pueda ser bendecido, edificado y nutrido a través de la enseñanza de tu palabra. Hemos reconocido, Señor, la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros de trazar bien la palabra de verdad, Señor amado, para que así nos podamos presentar delante de ti como obrero aprobado. Te pedimos, Dios de la gloria, que en esta hora, Señor, seas tú, Dios mío, a través de mí, Señor, para que así, Dios mío, Señor, la iglesia, tu pueblo, Señor, pueda ser educado, Señor, y guiado a través de la enseñanza de tu palabra. En esta hora, Dios mío, Señor, nos depositamos en tus manos para que así, Señor, tú nos uses para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde, como le pedimos todos los martes, amén, que llevamos a cabo el estudio bíblico, por favor busque todo el material necesario para que usted tome notas de todo lo que vamos a hablar en este día. Busque, amén, libreta, papel, lápiz, polígrafo, marcador y por supuesto no puede faltar la Biblia, amén, porque esa es precisamente la que vamos, amén, a estudiar en esta hermosa tarde, gloria al Señor, así que tenga todo el material necesario. Amén. Como dije anteriormente, hoy vamos a culminar con el estudio bíblico que comenzamos el martes pasado sobre el tema la paciencia en medio de la dificultad. Y estamos utilizando como base principal para este estudio bíblico la cita bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 40, versículos del 1 al 3. Le quiero dar lectura, aunque más adelante, amén, es cuando vamos, amén, a entrar a la explicación, amén, de esta porción bíblica, pero que primero queremos darle lectura, amén. Así que busque conmigo, por favor, Salmo 40, versículos del 1 al 3. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Cuando analizamos, amén, esta porción bíblica, específicamente el versículo número 1, cuando dice pacientemente esperé a Jehová. Amén. Ahí menciona la palabra paciencia. Amén. Pero también menciona la palabra esperé, que viene del verbo esperar. Entonces, cuando buscamos la definición de la palabra paciencia, amén, que la discutimos el martes pasado, yo le di dos definiciones. Le di la definición bíblica y la definición literal, o sea, la que nos da el diccionario, amén. Y la definición bíblica es la siguiente: implica sufrir circunstancias adversas con la habilidad de esperar, amén, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad, amén. O sea que a través de esta definición podemos, amén, ver, amén, que para ser paciente tenemos que tener la habilidad de saber esperar, porque esperar va de la mano con la paciencia. Cuando usted tiene paciencia, pues usted tiene la habilidad de esperar, amén. Pero también dice que es de una manera voluntaria, o sea, cuando se habla de algo voluntario o cuando se hace algo de una forma voluntaria, se hace
amén, porque uno escoge, uno elige hacerlo o no hacerlo. Uno opta por hacer algo o no hacerlo. En este caso, pues usted tiene, amén, tiene la libertad de escoger, amén, entre esperar o no esperar. Dios nos ha dado ese libre albedrío como se lo dio a Adán y a Eva. Amén. Dios nos ha dado ese libre albedrío, nos ha dado esa habilidad de nosotros escoger entre esperar o no esperar. Amén. Entonces, la definición literal, estoy dando un pequeño repaso antes de proseguir con la culminación de este estudio bíblico. La definición literal es la siguiente. Es la calidad del que sabe esperar con calma una cosa que tarda o sufrir la duración de la adversidad. Calidad del que sabe esperar con calma una cosa que tarda o sufrir la duración de la adversidad. Mire, una de las cosas, amén, que nosotros, amén, como seres humanos y aún nosotros como cristianos, porque nos llega ese momento, hermano, del desespero, nos llega ese momento de la desesperación, amén, y como que tendemos, amén, a tomar otro giro, amén, tendemos a tomar otra dirección, amén, tendemos, amén, a tomar pasos indebidos, amén, fuera del tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque nos sentimos desesperados, nos sentimos, amén, que algo se está tardando, amén, y debido a esa tardanza, pues nosotros como seres humanos y aún como cristianos tenemos la tendencia de movernos bajo nuestra propia voluntad, y ahí es que está el error. Amén. Porque movernos fuera de la voluntad de Dios y fuera del tiempo de Dios, amén, va a causar consecuencias. Va a causar unas consecuencias indebidas. Amén. Porque no sabemos esperar en el Señor. Y recuerde que el tiempo del Señor es el mejor tiempo. Cuando las cosas se hacen en el tiempo de Dios, tenemos la garantía de que todo nos va a salir bien, porque es el mismo Señor que nos ha dicho y nos deja saber que ahora es el tiempo, que ahora puedes tomar el paso, que ahora puedes tomar la decisión. Entonces, nosotros tenemos que ser pacientes con aquellas cosas, amén, que tardan en llegar a nuestras vidas. Amén. Yo estoy más que seguro que Dios le ha prometido un sinnúmero de cosas a usted. Amén. Y todavía no las ha visto. Pero eso no quiere decir que usted no las va a ver. Pero para poderlas ver, usted tiene que tener paciencia y tiene que saber esperar en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, amén, cuando se habla, amén, de paciencia, se está hablando de una virtud. Eso lo discutimos el martes pasado. Amén. Y dijimos que la palabra virtud es una excelencia o es el efecto de la fe en acción. Esto lo vimos con la mujer, amén, que padecía del flujo de sangre por 12 años. Amén. Cuando decide, amén, llegar a Jesús y tocar el borde del manto de Jesús, fue en aquellos momentos cuando ella toca el borde del manto de Jesús que de Jesús salió virtud. El mismo Jesús lo dijo: alguien me ha tocado porque de mí ha salido ¿qué? Virtud. Lo que salió de Jesús fue que excelencia. Amén. Fue el efecto de la fe en acción. Aquella mujer se movió en fe, amén, para tocar el borde del manto de Jesús. Aquello produjo la sanidad y el milagro en aquella mujer. Pero recuerde que aquella mujer había esperado 12 años para recibir su milagro. Lo había gastado todo en médicos, amén, en diferentes recursos. Mas sin embargo, con un simple toque, ella recibió su milagro. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Amén. De Jesús salió virtud, salió excelencia. Amén. Y la paciencia es una virtud. Es necesaria en estos tiempos. Es necesaria en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? A través de esta pandemia. Amén.
y dije el martes pasado, ¿verdad? Que hemos tenido, ¿verdad? Que hacer arreglos, amén, alteraciones a nuestra vida, amén. Antes, amén, no teníamos que usar mascarilla para nada, amén. Y ahora, ¿verdad? Constantemente, a todo lugar público que visitamos, amén, amén, vamos, amén, para hacer alguna diligencia o algo, tenemos que utilizar la mascarilla. Tenemos que mantenernos distanciados aún de nuestros seres queridos. A nadie, hermano, a nadie le gusta, ¿verdad? Este proceso por el cual estamos pasando, esta adversidad, esta dificultad que estamos pasando. Pero usted sabe que es necesario. Es necesario para así cuidarnos, para protegernos. Es una precaución que estamos tomando para entonces mantenernos, amén, libres, amén, de ser contagiados con ese terrible virus que se llama el COVID-19. Tenemos que ser pacientes, iglesia, con lo que estamos viviendo. Es una dificultad lo que estamos viviendo. ¿Y qué necesitamos para, amén, atravesar esta dificultad? La paciencia. Necesitamos esa virtud, necesitamos esa excelencia para nosotros, amén, saber esperar en Dios, porque Dios sabe cuándo todo esto se va a terminar, amén. Dios sabe cuándo esto se va a terminar, pero mientras nosotros no sepamos cuándo esto se va a terminar o cuándo Dios, amén, lo va a quitar de en medio de este mundo, pues nosotros tenemos que ser pacientes y tener esa habilidad y esa virtud y esa excelencia de saber esperar. Amén. Así que mire, la paciencia es tan necesaria en estos tiempos que es indispensable, especialmente en la vida del cristiano. Amén. Y la palabra indispensable significa que no puede faltar, es esencial. Es parte de nuestra vida espiritual. O sea, el cristiano, amén, que tiene al Espíritu Santo de Dios, tiene que entender que la paciencia es parte, amén, es parte de las 9 virtudes, amén, que contiene el Espíritu Santo. Amén. La palabra nos habla, amén, de esas 9 virtudes a través del fruto del Espíritu. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. O sea que el fruto del Espíritu tiene 9 virtudes, tiene 9 excelencias. Amén. Y entre una de las 9 excelencias está la paciencia. Entonces, dijimos el martes pasado que usted no puede decir que tiene las otras 8 virtudes y no tener la virtud o la excelencia de la paciencia, porque entonces usted sería una persona incompleta, hablando espiritualmente. O sea, tenemos que ser hallados completos. En otras palabras, tenemos que ser hallados perfectos delante de Dios. Amén. Para que no seamos ¿qué? Para que no seamos ¿qué? Reprendidos. En otras palabras, tenemos que ser hallados irreprensibles. Amén. Entonces, para ser hallados irreprensibles, tenemos que estar ¿qué? Completos. Amén. Mire, vamos a la Biblia. Santiago capítulo 1. Busque conmigo, por favor. Santiago capítulo 1. Versículos del 2 al 4. Me fascina esta cita bíblica, amén, y complementa de una forma tremenda, amén, el tema de la paciencia, amén, especialmente el tema de la paciencia en medio de la dificultad. Busque conmigo, por favor, Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Mire lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero mire lo que dice el versículo número 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El Espíritu o el fruto del Espíritu tiene, amén, 9
virtudes. Y entre esas 9 virtudes está la virtud de la paciencia, la excelencia de la paciencia. Entonces, usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar completos. Y eso incluye tener paciencia. ¿Para qué? Para que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos, o sea, completos y cabales, o sea, que tengamos una mente cabal, que tengamos una mente, amén, sana, amén, que pueda tomar decisiones, amén, correctas, amén, sin que os falte cosa alguna. Más claro, hermano, la palabra no nos puede hablar. Necesitamos la paciencia para que tenga su obra completa y seamos que perfectos y cabales, hermano. Amén. Así que en esta hermosa tarde no podemos, amén, decir, amén, por nuestra boca que no tenemos paciencia, porque entonces lo que estamos diciendo es que estamos incompletos. Estamos incompletos. No, hermano. Tenemos que ser hallados perfectos, completos y cabales. Amén. Y para que nosotros, amén, podamos, amén, ser hallados de esa manera, tenemos que, ¿qué? Tenemos que tener paciencia y que la paciencia tenga su obra completa. O sea, usted no va a ser paciente hoy y mañana dejar de ser paciente. No, la paciencia, hermano, tiene que estar de continuo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el fruto del Espíritu tiene 9 virtudes. Y entre esas 9 virtudes está la virtud de la paciencia. Amén. ¿Cuántos están gozando en sus hogares? Qué bueno. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que mire, una de las cosas que me llama la atención de la historia de Job es que cuando Dios le describe a Satanás, amén, acerca del carácter de Job, amén, entre las descripciones que mencionó fue la palabra perfecto. Amén. Fue la palabra perfecto. En otras palabras, Dios le estaba dejando saber a Satanás que Job era un hombre completo. Era un hombre íntegro. Amén. Cabal. Amén. Era perfecto. Amén. ¿Por qué? Porque, amén, cuando Dios describe la persona de Job a Satanás, amén, porque Dios le iba a permitir a Satanás que tocara, amén, las posesiones, amén, de Job, incluyendo su familia, amén. Dios le iba a permitir a Satanás que tocara aún la salud de Job. Lo único que no podía tocar era su alma. Pero todo lo demás, amén, Dios le permitió a Satanás que lo tocara. Amén. Que tocara todos esos aspectos de la vida de Job. ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe por qué Dios se lo permitió a Satanás? Porque Dios sabía que Job era un hombre completo. Cuando alguien está incompleto, Dios no puede contar con esa persona. No puede contar con esa persona. Dios cuenta solamente con aquellos que están completos. Porque el que está completo es hallado irreprensible. Por eso es que la palabra dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que no seamos hallados reprensibles, sino que seamos hallados que irreprensibles. Amén. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos o que no tengamos nada de qué nos vayan a corregir. Amén. Muy bien. Amén. Entonces, amén, no solamente la fe de Job fue puesta a prueba, sino que también su paciencia. Vámonos a Job, por favor. Job capítulo 6. Job capítulo 6, versículos 11, por favor. Versículos 11 y 12, perdón. Job capítulo 6, versículos 11 y 12. Pero mayormente voy a mencionar el versículo número 11. Mire lo que dice. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Qué interesante, porque estas dos preguntas contienen las dos palabras clave para este tema. Amén. Contiene la palabra esperar y obviamente la palabra paciencia. En otras palabras, amén,
la fe de Job no solamente fue la que fue probada, sino que también su paciencia. Amén. Y la fe y la paciencia de Job fue probada o fueron probadas por medio de la prueba. Por medio de la prueba. Con la prueba es que se prueba la fe y la paciencia. Porque hay personas que dicen, yo tengo fe, pero cuando viene la prueba, la fe no la ejerce. Yo tengo fe, pero cuando viene la fe, cuando viene la prueba, no ejercen la paciencia. Entonces necesitamos, necesitamos esa virtud de la paciencia, necesitamos esa excelencia de la paciencia para nosotros poder resistir la prueba, para resistir la tribulación, para resistir en medio de la dificultad. Amén. Porque de otra manera, gloria al Señor, amén, no podemos ser probados. Amén. Porque necesitamos primeramente la fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Pero luego la paciencia es esencial en nuestras vidas para nosotros resistir la prueba y poder resistir en medio de la dificultad. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, cuando uno es paciente, eso produce en nosotros la prueba. Amén. Mire qué cosa tremenda. Cuando uno es paciente, eso produce en nosotros la prueba. ¿Por qué? Porque Dios ve que somos pacientes. Porque además de que tenemos fe, tenemos esa virtud de la paciencia. Entonces Dios nos prueba. Dios permite la prueba en nosotros porque Él sabe que estamos completos. Amén. Porque Él sabe que tenemos esa excelencia, esa virtud de la paciencia y Él nos prueba. Él nos prueba. Por eso se lo dijo a Satanás. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la faz de la tierra, hombre temeroso de Dios. Pero también le dijo un hombre perfecto. Amén. Entonces, amén, cuando Dios nos prueba es porque hemos sido hallados completos. Porque Dios sabe que tenemos la virtud de la paciencia para nosotros poder ser probados. Y aquí a Él le gustan las pruebas. Amén. Aquí a Él le gustan las pruebas. Pero las pruebas son utilizadas por Dios para que nosotros podamos entender, porque Dios sabe quiénes somos nosotros. Por eso es que se lo dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job. Dios sabía quién era Job, pero Job tenía que saber quién era Dios. Amén. Por eso es que dijo en una ocasión, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, a través de la prueba, Job conoció, amén, otro nivel de la vida y la personalidad y carácter de Dios. Entonces, cuando Dios permite la prueba en nosotros, es para que nosotros conozcamos otro nivel de la persona, el carácter y la personalidad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén en sus hogares? Qué bueno, gloria al Señor. Vamos ahora al Salmo número 40. Amén. Vamos al Salmo 40, versículos del 1 al 3, que es la base principal para este estudio bíblico. Y ahora vamos a entrar, amén, a la explicación, amén, de esta porción bíblica. Gloria al nombre del Señor, amén. Así que busque, amén, Salmo 40, versículos del 1 al 3, amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Específicamente el versículo número 2, amén, subraye o marque el versículo número 2, es una metáfora. Amén. ¿Por qué es una metáfora? Porque una metáfora es una comparación entre lo que es concreto y lo que es figurado. Entonces, cuando se habla de lo figurado, se está hablando de una similitud con lo espiritual y lo emocional. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación precaria
amén, que decimos, estoy entre la espada y la pared. Cuando decimos estoy entre la espada y la pared, no es literal. No es literal, es una forma figurada y eso se llama una metáfora, porque usted está haciendo una comparación entre, amén, lo concreto, lo real y lo figurado. Y eso se llama metáfora. Amén. Entonces nos hemos encontrado muchas veces en esa situación que estamos entre la espada y la pared. El salmista David, en cierta manera, amén, en cierta manera y a través de esta similitud, se encontraba entre la espada y la pared. Amén. Pero él usa otras palabras, obviamente y lógicamente. Amén. Mire lo que dice el versículo número 1 antes de entrar al versículo número 2. Pacientemente esperé a Jehová. Ahí encontramos las dos palabras clave para este estudio bíblico. Encontramos la paciencia y la habilidad de esperar. Encontramos la virtud, la excelencia de la paciencia, amén, y la habilidad de saber esperar, amén. Entonces, mire lo que dice el salmista: pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. En otras palabras, el salmista estaba estableciendo a través de esta palabra que no hay mejor persona, no hay mejor ser en quien esperar que en Dios. Usted alguna vez se ha encontrado en una situación donde una persona le ha dicho, mira, te voy a buscar a tal hora. Y llega a tal hora y la persona no ha llegado. Y pasan los minutos y las horas y la persona no ha llegado. Eso produce en nosotros desespero, produce en nosotros desesperación. Porque nos dijeron a tal hora, a tal tiempo y tal persona no llegó a ese tiempo. Amén. Entonces, ¿por qué nos sentimos así, hermano? Porque nos sentimos defraudados porque la persona nos dijo que nos iba a recoger a tal hora, a tal tiempo y no lo hizo. Amén. Cuando Dios nos habla, Dios no nos dice, lo voy a hacer en 2 o 3 días, lo voy a hacer en 2 o 3 meses, lo voy a hacer en 2 o 3 años. Lo que Dios nos dice es, lo voy a hacer, pero tienes que saber esperar mi tiempo. Tienes que saber esperar mi tiempo. Y ahí es que entonces nosotros entramos en un conflicto con Dios. Porque como dije el martes pasado, Dios nos habla hoy, queremos que mañana se cumpla lo que Dios nos habló hoy. Y no es así, iglesia. Tenemos que saber esperar en Dios. Cuando no sabemos esperar en Dios, entonces entramos en un conflicto con Dios. De tal manera que muchas veces cuestionamos lo que Dios nos habló. Y debo decir, hermano, como expresé, amén, y referí el martes pasado, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habla, amén, tarde o temprano en nuestro sentido humano, como nosotros decimos, tarde o temprano, porque sabemos que Dios ni llega tarde ni llega temprano, Dios llega en el momento preciso. Pero para que usted me pueda entender, tarde o temprano Dios va a cumplir con lo que Él nos ha dicho, con lo que Él nos ha prometido. Porque Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres que te dicen a tal hora y a tal hora no llegan. Pasan los minutos, pasan las horas y no llegan. Pero cuando Dios te dice que va a cumplir con algo, Él te dice, espera en mi tiempo. Y para esperar en Dios necesitamos la virtud y la excelencia de la paciencia. Tenemos que ser pacientes con Dios. Porque Dios nos promete, pero Dios nos dice, tienes que esperar a mi tiempo. Entonces el salmista lo dijo, pacientemente esperé a Jehová. Amén. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí, hablando de Jehová, y oyó mi clamor. O sea que Dios hizo un movimiento hacia el clamor del salmista David. En otras palabras, amén, cuando se está hablando de inclinación, se está hablando, amén, de una posición a otra. Cuando usted se inclina, usted hace esto. Entonces, el clamor del salmista David hizo que Dios se inclinara a ese clamor. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el salmista antes de que Dios se inclinara a su clamor? Tenía que ser paciente y esperar en el tiempo de Dios.
Y vuelvo y repito, ahí es que entramos en el conflicto con Dios. Que no sabemos ser pacientes, que no sabemos esperar en Dios. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo te ministra cuando tienes ese desespero y entras en esa desesperación. El Espíritu Santo te dice, espera en Dios. Tienes que saber esperar en Dios. No tomes un paso hacia adelante a menos que Dios te diga, tómalo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, iglesia. Saber esperar en Dios. Mire, le voy a dar este ejemplo. Este lugar que Dios nos permitió tener, esta bendición maravillosa. Le estoy hablando del templo. Dios nos lo prometió prácticamente abriendo la obra. Abriendo la obra, hace 19 años atrás, Dios comenzó a hablarnos de un lugar. Dios nos prometió darnos un lugar propio. Le estoy hablando 19 años atrás. Cuando Dios nos habló de eso, al otro día ya yo no le estaba diciendo a Dios, Dios, pero ¿cuándo va a llegar el templo? ¿Cuándo va a ser el tiempo que vamos a ocupar ese lugar? No, mi hermano. Nosotros supimos esperar en Dios. Supimos esperar en Dios. Y en el 2012, 8 años atrás, fue que pudimos adquirir este lugar con la ayuda de Dios. Amén. Porque Dios nos había prometido un lugar como este. Pero la clave es ser paciente y esperar en el tiempo de Dios. Si Dios te prometió algo, tranquilo y tranquila, Dios lo va a cumplir. Simplemente sé paciente. Tienes que tener la habilidad de saber esperar en Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amén, parece ser, amén, que la desesperación, amén, la desesperación abarcó la vida del salmista David de tal manera que él se sintió que estaba en un pozo, un pozo de desesperación. Entonces, un pozo es un hoyo profundo que se hace en la tierra para extraer agua de él. Amén. Entonces, el salmista David está usando un término figurado para describir una situación concreta y real. Él no estaba literalmente en un pozo, pero emocionalmente y espiritualmente se encontraba en un pozo, en una profundidad, se encontraba en un hoyo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así, hermano? Amén. Que estamos, amén, profundizados en un hoyo. Amén. Y eso produce en nosotros desespero, desesperación. Claro que sí. Todos nos hemos encontrado en una situación similar a esa. Amén. Pero usted sabe que muchas veces nos encontramos en ese hoyo. Amén. Porque dejamos que la desesperación, el desespero, amén, sobretome nuestras vidas. Amén. Abarque nuestras vidas y nosotros nos vamos hundiendo en ese hoyo. De tal manera, amén, que entonces pasamos de un hoyo a un lodo cenagoso. Porque el salmista lo dijo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Un lodo cenagoso es un terreno que está cubierto de cieno, o sea, como decimos nosotros los puertorriqueños, de fango. Entonces cuando usted, amén, pisa sobre fango, sobre lodo, usted ve y siente que su pie se está hundiendo. Y no solamente se hunde, sino que tiende a estancarse. Amén. Así se sentía el salmista David. Se sentía que estaba en un pozo de desesperación. Amén. Se sentía, amén, que sus pies estaban sobre ¿qué? Sobre un lodo cenagoso, que cada vez que tomaba un paso, su pie se hundía aún más. Y así muchas veces nos ocurre a nosotros. Cuando entra esa desesperación, ese desespero en nuestras vidas, nosotros nos sentimos que, amén, cuando va pasando el tiempo nos vamos hundiendo.
en ese lodo cenagoso. Nos vamos profundizando en ese hoyo de la desesperación. Incluso el salmista también hizo, amén, referencia a esto en el Salmo 69, versículos del 1 al 3. Busque conmigo, Salmo 69, versículos del 1 al 3. Mire lo que dice. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. El salmista David, una vez más, en el Salmo 69, nos habla respecto a esto. Y es porque muchas veces, hermanos, no oímos respuesta de parte de Dios. No oímos respuesta de parte de Dios. Y en ese tiempo de nosotros esperar respuesta de Dios, es que el desespero y la desesperación tiende a tomar control de nuestras vidas. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que tenemos que tener la virtud, la excelencia de la paciencia y la habilidad de saber esperar. Yo no sé cuántos de ustedes se encuentran en ese hoyo de la desesperación, en ese lodo cenagoso. Yo quiero decirte en esta hermosa tarde, a través de este estudio bíblico, que Dios va a inclinar su oído a tu clamor. Dios va a inclinar su oído a tu clamor. Y Él te va a hacer sacar de ese pozo de la desesperación. Te va a hacer sacar de ese lodo cenagoso. Simplemente sé paciente y espera en Dios. ¿Cuáles son los resultados de esperar en Dios? Bueno, primeramente te hace sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Qué hace luego? Pone tus pies sobre peña, en otras palabras, sobre fundamento donde puedas pisar y tus pies no se van a hundir. Endereza tus pasos. En otras palabras, amén, el desespero tiende, amén, a que nosotros tomemos unos pasos, amén, sin dirección. Amén. Entonces, ¿qué Dios hace? Pone nuestros pies sobre peña, sobre fundamento, y luego que los endereza, para que cuando tomemos los próximos pasos, los tomemos primeramente con toda libertad, con toda seguridad, pero también con paso firme y con dirección. Y en el versículo 3 dice, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En otras palabras, cambia nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Antes en el desespero, amén, antes en la desesperación hablábamos negativamente. Aún cuestionábamos a Dios. Pero cuando Dios nos ubica en el lugar que debemos estar, sobre el fundamento firme y con nuestros pies enderezados, amén, Él pone en nuestra boca un cántico nuevo, una alabanza a Él. Que le demos la gloria a Él, porque Él, amén, inclinó su oído a nuestro clamor. Pero para que eso suceda, tenemos que ser pacientes y saber esperar en Dios. ¿Estás en ese momento de la desesperación? Pues mira, tengo una palabra para ti en esta hermosa tarde, en Hebreos capítulo 10. Busca conmigo. Ya estamos culminando, por favor. Hebreos capítulo 10. Versículos 35 y 36. Mire lo que dice. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Galardón es un premio. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lo voy a leer nuevamente porque esto está terrible. No perdáis pues que vuestra confianza, ¿en quién? En Dios, que tiene grande galardón, que tiene grande premio, porque os es necesaria. O sea, no podemos estar sin ella. ¿Sin qué? Sin la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, esperar en Él, obtengáis la promesa. La promesa viene de camino. Lo que tienes que saber es esperar en Dios. Tienes que ser paciente y saber esperar en Dios, porque tu promesa viene de camino. Así que en esta hermosa hora, amén,
tenemos que tener paciencia en medio de la dificultad. Yo espero que este estudio bíblico haya sido de gran bendición para tu vida. Amén. Que nosotros, amén, en esta hermosa tarde, a través de este estudio bíblico, porque yo me involucro en esto, hermano, yo me envuelvo en esto, amén, y me incluyo en esto, amén. Muchas veces como pastor viene o tiende a venir el desespero a nuestras vidas, y ahí es que el Espíritu Santo nos ayuda en medio de esa debilidad y nos dice, tranquilo, tranquilo, Dios tiene esto, amén, en su control, Dios tiene esto en sus manos, amén. Entonces, iglesia, ahí es que nosotros tenemos que entender, amén, que la paciencia, la virtud, la excelencia de la paciencia es necesaria en nuestras vidas para que nosotros podamos obtener la promesa, amén. Así que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a orar para así darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa hora te damos gracias por este lindo honor y este lindo privilegio que tú nos concediste de poder estar a través de estos medios y a través de esta plataforma para así llevar a cabo y también culminar con este estudio bíblico sobre la paciencia en medio de la dificultad. Yo sé, Señor, que ha sido de bendición, de edificación para cada uno de los oyentes y videntes, y por eso en esta hora, Señor, yo me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra, Señor, porque te pertenecen a ti. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde, Dios me los bendiga. Recuerde que mañana estaremos aquí en el templo celebrando el servicio al Señor auspiciado por la Sociedad de Niños. Así que todos los padres preparen a sus niños, amén, con su uniforme, amén, listos, amén, para darle el servicio al Señor. Así que todos los caballeros, las damas, los jóvenes, juveniles, vamos a llegarnos a la casa de Dios para juntos celebrar el servicio al Señor, amén, junto a la Sociedad de Niños, amén. Así que Dios me los bendiga en esta hermosa tarde y recuerde que necesitamos la paciencia en medio de la dificultad. Dios me los bendiga.